Bienvenidos un día más a Enharmony, ese espacio para vivir conscientemente el origen primordial y su despliegue como árbol de realidad, que como ya hemos dicho es exactamente un proceso análogo al de una semilla que contiene un árbol y que crece, florece. Esta realidad que vemos partió de una semilla, pero en el camino pues se produjeron una serie de interrupciones, disrupciones del proceso vital original y ha llegado a ser caído. De modo que debemos reintegrarnos al movimiento original para que podamos florecer como una expresión de vida y no de enfermedad y de muerte. Esta es la idea. Y hoy os voy a dar una serie de claves para comenzar a reintegrar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, pero sobre todo lo que nos sucede a nosotros, ya sea una situación de enfermedad, de estancamiento económico, de infelicidad. Debemos comprender que todo lo que sucede en la realidad obedece a frecuencias de vibración que, dependiendo si son más elevadas o menos elevadas, pues hay densificación o vivificación de la energía. Cuanto más elevada es la frecuencia de vibración, menos dualidad hay, menos adversidad, hay más vivificación de la materia, entonces todo vuelve a su origen, que podemos simbolizar con el número 1, donde ya no hay vibración dual, todo forma parte de la misma unicidad, en sintonía con el tono original, el do del universo auténtico. En cambio, cuando la frecuencia de vibración disminuye, la materia se hace más densa, entonces hay una dualidad. Y esto lo vemos, por ejemplo, en la división entre mente y cuerpo. Normalmente no nos sentimos a gusto en el cuerpo porque a lo mejor hay malestar, una enfermedad, una situación desagradable, y la mente tiende a huir de ese dolor, de ese malestar, y se produce una división, por tanto una densificación. Sentimos el cuerpo más pesado, más denso. En cambio, cuando logramos unir mente y cuerpo, entonces podemos comenzar a descubrir qué es lo que está sucediendo. Esto nos lleva a experimentar niveles más profundos de realidad. Ya os conté la vez pasada, en el vídeo anterior, cómo en una vivencia que tuve pude contemplar una región del universo donde había un agujero negro parecido a un ojo de reptil, el ojo de un geco, que absorbía, que atraía incluso a los seres de luz. Y una vez muchos seres de luz llegan aquí, no saben cómo hacer frente a la dualidad. Y hoy os voy a relatar otra vivencia que me hizo conectar lo que nos sucede hoy en día con el jardín del Edén. Porque es muy importante comprender lo que sucedió en tiempos remotos y cómo debemos evitar caer en los mismos errores. Salir del estado de caída para retornar a la verdadera vida original que nunca debimos perder. Mientras me doy un pequeño paseo os lo voy explicando. Pues bien, en aquella vivencia lo que vi fueron escenas familiares. Mi ser de luz interior, por decirlo así, me fue guiando para conocer lo que yo interpreto como otra línea de tiempo, donde vi a mi papá biológico. Estaba malhumorado, estaba cambiando
cosas de sitio en una casa, haciendo un traslado, probablemente. Y yo le vi muy enojado, pero también me mostró otra parte de la casa, en la cual pude contemplar a una chica por la que sentí un amor profundo, porque de algún modo sentí que era parte de mi familia. Y yo pues interpreté inmediatamente que era la hija de mi papá en esa otra línea de tiempo. Y ella estaba muy triste también, estaba en la habitación, sola, apenada, y la vi tan apenada que la di un beso en la mejilla, pero como digo, aquella visión era como algo congelado en el tiempo, ella prácticamente no reaccionaba. Inmediatamente después, mi ser interior me fue guiando hacia otro lugar y lo que vi fue algo totalmente distinto. Era una escena de un jardín virtual, así lo interpreto yo, era como una especie de videojuego. Y en ese jardín vi a dos individuos humanoides. Uno era un ser humano, o algo parecido a un ser humano, y otro era como un humanoide más draconiano, primitivo. Los vi desde lejos, es difícil describirlos bien porque no los vi al detalle, pero eran especies distintas. Y aquello me resultó tan intrigante que comencé a meditar profundamente en la experiencia. ¿Qué podía querer decir? ¿Qué me estaba tratando de comunicar esta parte más profunda de mí mismo? Y llegó un punto en que comencé a perder energía, porque en estas experiencias se necesita mucha energía mental, y comencé a decaer. Mi cuerpo mental no era lo suficientemente fuerte para poder aguantar toda la información que me estaba llegando, porque me estaba llegando mucha información visual que no lograba interpretar bien, y esto me estaba consumiendo. Y llegó un punto en que mi ser interior, pues, de algún modo me llevó a otra parte, porque era consciente de que mi mente estaba perdiendo fuerza. Y a partir de entonces entré en un sueño. No sé si habéis visto a la liebre, que estaba ahí escondidilla, se ha asustado. Y bien, como iba diciendo, el ser interior me llevó a otra experiencia que ya se tornó más onírica, y ahí ya perdí la consciencia. Se convirtió en un sueño normal, como el que tenemos habitualmente. Y al despertar, en el cuerpo físico, comencé a reflexionar sobre todo aquello, y al cabo del tiempo, tras muchísimas investigaciones sobre el Jardín del Edén, que es uno de mis temas preferidos, los orígenes de la humanidad y cómo se relaciona todo eso con nuestra situación actual, me di cuenta de que es esencial comprender lo que sucedió realmente en aquellos tiempos, porque muchos de los conflictos que tenemos hoy en día en las familias y que parece que están bloqueados, que muchas veces no logramos solventar, proceden de aquel origen y de cómo aún no somos capaces, con los métodos sociales convencionales, de disolver nudos psicológicos, de resolver conflictos, de dejar de estar con esta ansiedad social, que es lo que realmente nos lleva a la enfermedad, de dejar de acusar a los demás. Hoy en día lo podéis ver, que no hay sabiduría psicológica, la gente sigue siendo tan salvaje como hace cientos de años, incluso miles de años. Lo podemos ver ahora en Barcelona, por ejemplo, con lo que están haciendo en las calles, con el independentismo,
lo hemos visto hace poco también en Ecuador y en otras partes del mundo. A pesar de la religión y la espiritualidad, la ciencia, la política, las artes, no hay realmente comprensión de lo que está ocurriendo. Por tanto, ¿qué es lo que sucedió realmente en el Edén? Bueno, esto se cuenta en los mitos antiguos, pero debemos realmente comprenderlo vivenciando el interior, siendo conscientes de que nosotros mismos somos parte de los mitos, o los mitos hablan de nosotros. Y tenemos una gran responsabilidad porque lo que vienen a decir los grandes mitos es que este universo caído es un residuo de un universo anterior, donde una serie de entidades jugaron a ser Dios, pero les salió mal la jugada y se creó un caos universal. Y a partir de entonces trataron de solucionar la situación a algunos entes, otros les da igual porque son tan caídos que no pueden recuperarse. Pero en ese proceso surgimos otras criaturas dentro ya de un universo caído y tenemos la capacidad de reintegrar elementos caídos en el origen primordial y su realidad, o como se dice a veces, reinjertar ramas del árbol de la vida, de nuevo el árbol de la vida porque están caídas en el suelo de una realidad alternativa. Pero para ello debemos asumir completamente todo lo que somos, no negar nada, ni siquiera la animalidad. Tenemos una parte animal y debemos comprender qué es. Por tanto, debemos evitar juzgar, acusar, sobre todo a familiares o amigos, a los que tenemos más cerca, que son los que más nos afectan, y reintegrar todo a una visión más holística, más completa, siendo conscientes de que nosotros somos expresiones del uno y tenemos la capacidad de vivificar las vibraciones, es decir, eliminar la adversidad, la división. Incluso el mundo falso nos enseña a volver a nosotros mismos. Por tanto, podemos utilizar el dolor y los engaños, que son solo espejismos, destellos. Y en ese sentido, debemos de dejar de adorar a un Dios externo, porque Dios ya implica dualidad, di, os. Y el verdadero ser es uno, y su unicidad. El ser uno se expresa con su vibración, en su amor incondicional, su vida, su conciencia unitaria y su serenidad. Y eso no tiene nombre en el sentido habitual del término. Es más allá de las palabras. Hasta el próximo día, tomad conciencia de vuestra unidad y vivificad todas vuestras experiencias, retornándolas a la unicidad de vida.